Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo van a estar hoy? Bendecidos, ¿verdad? No, pues qué bendición, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que estamos aquí vivitos, ¿verdad? Esa hambre. Y hambre no más física, sino espiritual. Nos da un gozo verlos aquí, me da un gozo verlos aquí en la casa del Señor. Otro día más, otro domingo más para alabar a nuestro Señor. Y pues, como siempre me gusta que se saluden otros en la entrada del servicio para que se conozcan, si no se conocen o si ya se conocen, pues háblense, díganse Dios te ama. También damos una bienvenida a los que nos están viendo desde las redes sociales, ¿verdad? Desde su casa. Y pues tenemos a unos visitantes, ¿verdad? ¿Cómo recibe Betel a sus visitantes? Bienvenidos. Mira cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Para gente de afuera a la casa de Él para escuchar su palabra, ¿verdad? De una manera u otra aquí estamos en la casa de Él. Y escuchando, aprendiendo más de su palabra, ¿verdad? Quiero, antes de leerles unos versículos para empezar el servicio, quiero orar, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí otro domingo más, Padre. Te damos gracias porque tú nos traes hasta acá, Padre, hasta nuestra casa, hasta tu casa, Padre, para poder alimentarnos más de tu palabra, para poder aprender más y para adorarte a ti, Padre. Que todo esto sea para tu gloria, Padre. Te damos gracias. Te pedimos también, Padre, que tú aprecies los pasos de aquellos que vienen, Padre, de aquellos que están viendo en las redes sociales, Padre. Mueve sus corazones para que vengan a tu casa, Padre, y estén aquí en tu casa, escuchando la palabra y adorándote desde tu casa, Padre. Que tu casa es un lugar especial para ti, para poderte adorar y alabarte, Padre. Te pedimos que aquellos que estén enfermos, tú los sanes, Padre. Te pedimos que tú protejas a todos nuestros miembros y hermanos, Padre, a todas las personas que están afuera, que les cuide su trabajo, sus finanzas, su salud, Padre, y que los cuides donde quiera que anden, Padre. Que tú seas el centro de sus vidas, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Y antes de empezar los anuncios, ¿verdad? También quería leerles estos versículos porque pues, es bueno recordar, ¿verdad? Que hay que adorar a nuestro Señor aquí en la tierra, porque también así vamos a estar adorando en el cielo, ¿verdad? Entonces, en estos versículos hay dos verdades. La primera, vamos a leer el primer versículo que está en Mateo 10, 32. A cualquiera pues que no confiese delante de los hombres, no me confiese delante de los hombres, yo también le confesé. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la segunda verdad aquí, ¿verdad? Es de que nos está diciendo la palabra, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces esas son dos verdades que nos deja la palabra, que hay que venir a su casa, hay que venir a adorarlo, a alabarlo, ¿verdad? Especialmente a alabarlo, no importa la situación que esté, no importa si todavía no ha contestado su oración, no importa, y si ya lo contestó, pues bendito Dios, da gloria a Dios, ¿verdad? Y si no ha contestado, siga orando, porque Él tarde o temprano va a contestar esa oración, va a contestar ese milagro, ¿verdad? Él es un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios recto y directo, no se cambia de sus mentes como los hombres lo hacen, ¿verdad? Y cómo llegamos a Él, ¿verdad? Pues el otro capítulo que quiero leer rápidamente, ya para empezar con los anuncios, es 14:6, ¿verdad? Esta es la manera que podemos llegar a nuestro Padre, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, dos verdades ahí, y la tercera es cómo llegar a Él.
y todo está aquí, no es algo inventado, todo está aquí en la palabra que directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo salieron, ¿verdad? Entonces tenemos varios anuncios aquí de jóvenes. El Youth Bible Study todo va a ser aquí el viernes a las 7:30. Coffee Chat para los jóvenes, también vamos a tener aquí en la iglesia, va a ser a las 7, el martes a las 7 de la tarde. Vénganse listos para pasar un buen tiempo y para aprender un poco de la palabra. Girls Bible Study, domingo, hoy es 10, ¿verdad? Septiembre 10. Hoy a las 5:30, ¿verdad? Aquí los esperamos a las mujeres 18 para arriba. No se lo pierdan, porque por ahí escuché que iba a haber algo, aparte de la palabra, iba a haber algo bien rico para alimentar el cuerpo. Así es que no se lo pierdan, muchachos. Vengan a escuchar la palabra y vengan a pasar un tiempo agradable con sus compañeras. Y para los varones, pues ya nos tocaba, ¿verdad? Habíamos dicho que era para este sábado, pero se va a cambiar para el otro sábado. Va a ser el sábado, septiembre 23, a las 7 p.m. en la casa de Jessica. Ahí el que guste ir, varones, lleven a un amigo, un compañero, alguien que quiera escuchar la palabra, o que no quiera escuchar, pero hay que empujar un poco a nuestros hermanos, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que ya saben, pero andan un poquito ahí despistados. Hay que remarlos otra vez al Señor. Por eso estamos aquí, para empujarnos unos a otros, ¿verdad? Como hermanos, llevarlo a la palabra otra vez, llevarlo a ese primer amor a Jesucristo, ese primer amor a Dios, ¿verdad? Que abra otra vez ese corazón y pueda volver a hacer una fe ruidosa, que escuché esta mañana esa palabra, una fe ruidosa, desde que empiezan a amar al Señor y empiezan a poner en sus redes sociales, ama al Señor, ponen un versículo, le cale al que le cale. Pasa una persona y como es una fe ruidosa, hasta le da con la Biblia y dice, hey, mira, la palabra dice esto, vamos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, eso fue lo que se me quedó ahora que estaba escuchando en la mañana, unas personas predicando, la fe ruidosa. Es una serie de la fe, ¿verdad? Pero esa me llamó la atención, que yo cuando empecé también en el camino del Señor, no quiere decir que se me está apagando la fe, pero cuando está al principio, cale que le cale, tú le pones versículos y hasta contestas, hasta pones links, hasta les pegas. Entonces está uno dando a conocer su fe, ¿verdad? Dando a conocer esa fe ruidosa, esa fe que miren que amamos al Señor, ¿verdad? Y atraerlos a la casa de Dios y atraerlos al amor de Jesucristo, ¿verdad? Esos son todos los anuncios que tenemos hoy. Vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a cantar las canciones, vamos a levantar nuestras manos, nuestro corazón, para cantarle a Él, para poder adorarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para que miren que nuestro Dios es bueno y vamos a alabarlo. Hola a todos, y por favor nos podemos poner de pie los que puedan para alabar al Señor.
agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, nadie es como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, pero tú nos levantas, nadie es como tú, no lo hay. Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. So, nuestro Dios sana nuestros corazones, solo más ríndele sus vidas a nuestro Señor. En la oscuridad, de lo que nos levantas, nadie es como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Hermosas alabanzas, Dios bendiga a estas jovencitas que están dando sus dones y talentos al servicio de Dios. Cantábamos, Lora Inillu, Lora, Dios te necesito, ¿verdad? Cada hora, todo tiempo. Y hay una realidad, mis queridos hermanos, dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y debemos de confiar en esas promesas porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Sean todos bienvenidos, un placer, un gozo que estemos reunidos nuevamente en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, Bethesda Casa de Misericordia. Y así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38. Me sigue con sus ojos y la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38 dice de esta manera. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondiendo le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No te lo habíamos entregado. 31, entonces le dijo Pilato, tomarle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu santuario, en tu casa, Señor. Sobre todo para escuchar la verdad, Señor. La verdad, Señor, que muchos están ocultando. La verdad, Señor, que muchos no quieren seguir. La verdad, Señor, que por muchos no seguir van a estar condenados en un lugar llamado infierno. Tú eres la verdad. Y se anunció de ti desde miles de años atrás. Y se ha cumplido. Y se sigue anunciando de ti muchas cosas. Y sabemos por fe que se van a cumplir. Ahora pues, ayúdanos a seguir la verdad y predicar la verdad. Gracias, Señor, porque tu texto bíblico da una evidencia histórica que aún el gobernador de Judá, este romano, preguntó ¿qué es la verdad? Y aquí estamos, Señor, para aprender de la verdad. Prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra cumpla su función en el ser humano. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. ¿Sabe que en la antigua Grecia les encantaba la filosofía, el amor a la sabiduría, les encantaba la oratoria? Y entonces en oratoria, en filosofía humana, se preguntaban los griegos en el primer siglo, ¿qué es la verdad? Ellos preguntaban, meditando, analizando, y se preguntaban, ¿qué es la razón de toda la existencia? Y entonces el ser humano se ha preguntado, ¿qué es la verdad? Aquí se levanta un siervo tan humilde, en todo el contexto era un siervo humilde, hablando de estudios, hablando de riquezas, hablando de carácter. Era una persona humilde, el siervo de Dios llamado Juan. Y Juan se levanta con esa humildad, pero lleno de la sabiduría del Espíritu Santo, y le contesta a los sabios de ese mundo, a los estudiosos de la Universidad de Alejandría, de aquellas universidades. Y se levanta Juan y les dice, la razón de toda existencia es el Verbo, es Jesucristo. Desde el principio ha estado ahí. Él es la razón.
Y los filósofos lograban entender porque el verbo en griego viene de la palabra logos, que significa razón, que significa la palabra. Entonces la existencia de todo es el verbo Jesucristo. Por consiguiente, en Él está la verdad. En Él está solamente la verdad absoluta. Mis queridos hermanos, una verdad que transforma. Cuando decidimos seguirla, esa verdad nos transforma. Y no simplemente nos transforma, nos da una vida en abundancia en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de pecado, que la gente ha amado más las tinieblas que la luz. O sea, ha amado más la mentira que la verdad. Pero cuando decidimos seguir la verdad, es vida en abundancia. No porque yo lo diga, la palabra lo dice. La verdad nos da vida. La verdad nos trae libertad. El mismo Jesucristo lo proclamó. Eso es la verdad que impacta vidas. Y iba a impactar la vida de un hombre tan preparado, de un hombre con tanta autoridad en el primer siglo de aquel imperio romano. Aquel imperio que surge y deja atrás al imperio griego. Iba a impactar la vida de un hombre llamado Poncio Pilato. Y no solamente la de su vida, la de su esposa. Sin haber platicado con él. En un momento le va a decir a Poncio Pilato: no tengas que ver nada con este hombre, es inocente. Me ha quitado el sueño. La bendición de tener una ayuda idónea, ¿verdad? Esta mujer alcanzaba a darse cuenta. Entonces, este es el encuentro del maestro de Nazaret con Poncio Pilato, que si profundizo en eso, puedo hacer una serie de predicaciones sobre este evento. Entonces Poncio Pilato iba a ser confrontado no solamente con la verdad, sino con el verdadero. Una cosa es que seamos confrontados con la verdad, pero muchas veces somos confrontados con la verdad, pero no con el verdadero. El único que es verdad absoluta, que nunca ha fallado, es Jesucristo, el Maestro de Nazaret. Entonces vamos a nuestra historia del día de hoy, versículo 28, versículo 38, dice la palabra de Dios en este texto bíblico. Me voy atrás. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así se desarrolla la historia del sacrificio, del homicidio que iba a cometer no solamente el pueblo judío. Dice la palabra de Dios y la historia que él fue arrestado a medianoche. A medianoche fue arrestado, llegaron y lo arrestaron. Y llevaban un proceso tan rápido que lo llevan al sumo sacerdote Anás. Y me explico en esto porque en ese momento el sumo sacerdote era Caifás, pero era un puesto que era vitalicio. Entonces usted va a encontrar en el texto que también Anás se le llama como sumo sacerdote. En un momento abofetean a mi señor, a mi maestro, porque le contesta Anás y le dice el criado Anás: así le contestas al sumo sacerdote. Y no estaba ante Caifás, el sumo sacerdote actual, pero era un puesto vitalicio. Entonces por eso también Anás, suegro de Caifás, del siguiente sumo sacerdote, del que estaba en ese momento, es abofeteado el maestro. Pero Anás no encuentra ninguna culpabilidad en el maestro de Nazaret y lo manda al sumo sacerdote actual de ese momento de la historia que se estaba desarrollando. Anás fue sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo. Y ya después ocupa su posición Caifás del año 18 al año 36, 37 después de Cristo. Esa es la historia. Llevaron a casa de Caifás. Entonces, Caifás, en el contexto vemos que lo empiezan a interrogar, pero el proceso iba rápido. El sumo sacerdote no iba a encontrar culpabilidad. El proceso iba rápido. ¿Sabe por qué? Porque el maestro de Nazaret no iba a tener un juicio, ni siquiera digo justo. Ni siquiera iba a haber un juicio. Es más, ya lo habían condenado, vamos a aprender en el texto bíblico, y lo llevan. Él era inocente aunque estaba siendo acusado. Y dice la palabra de Dios que llegaron al pretorio, pero no entran al pretorio, se quedan afuera. Oh, wow, es que eran bien religiosos, ¿eh? Oh, es que querían obedecer la ley. Y quien había dado la ley estaba delante de ellos y lo iba a sacrificar. Algo veo aquí, la dureza del corazón del ser humano. Y ustedes y yo no somos diferentes. Tengamos cuidado con el corazón. Se habían llenado de orgullo, de odio, de ira ante la verdad. Wow.
La semana pasada prediqué, pecado es pecado, pero un pecado catastrófico que nos puede llevar a caernos de la gracia de Dios es el orgullo, la soberbia. Y estos hombres llegan con ese orgullo religioso, no entran al pretorio porque querían festejar la Pascua y entrar al lugar, le explico, entrar a un lugar gentil, o sea que no era judío, no era israelita, no era de la tribu de Israel, de los hebreos. Entrar a ese lugar era contaminarse. Por eso deciden quedarse afuera del pretorio. El pretorio era el cuartel general de la Guardia Romana. Ese era el pretorio. Y ahí estaba el gobernador de Judea llamado Poncio Pilato, ese hombre de autoridad del Imperio Romano, ¿verdad? Que también algunos lo ponen como procurador. Términos legales, jurídicos que vamos a explicar más adelante. Entonces, en este versículo número 28 encontramos una ironía tremenda, o sea, ellos decidieron no entrar al pretorio, o sea, al cuartel general de la Guardia Romana para recibir ahí a Poncio Pilato y dialogar con él de acuerdo del asunto que iban a tratar. Dijeron, no, nos vamos a contaminar, pero no se estaban dando cuenta porque el orgullo, la ceguera espiritual, el odio, la ira. Airaos, pero no pequéis, dejar lugar a la ira de Dios. ¿Cuántas veces nos hablan de que tengamos cuidado con la ira, con el orgullo? Pero su ira no los dejó ver. Cuidado, qué aplicación tan tremenda. No entraron, dice el texto, dejándonos saber el discípulo amado llamado Juan, por no contaminarse y poder festejar la Pascua, el Cordero. Y el Cordero estaba delante de ellos. Versículos 29, 31, dice la palabra. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Aquí está, en estos versículos vamos a encontrar el desarrollo del diálogo entre Pilato y los líderes religiosos, los judíos, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Encontramos que se va a empezar a desarrollar un diálogo, pero déjenme decirle un dato contemporáneo, un dato actual que desde los últimos años se viene dando. Cuando entra la modernidad en esta parte del mundo y empezamos a estudiar leyes, empezamos a estudiar derecho, normalmente el orden jurídico, el conjunto de normas legales que rigen a una comunidad, a una nación, fueron establecidos en su gran mayoría en el Imperio Romano. Entonces, cuando uno estudia derecho, leyes, licenciatura en derecho, normalmente uno lleva derecho romano, porque de ahí emanan las leyes que se puede decir más inteligentes. Entonces, este dato contemporáneo es bueno que se los diga por lo que voy a explicar en este día. Entonces, cuando uno decide estudiar esta licenciatura, le meten derecho romano, porque uno debe de entender dónde surgen esas leyes, ese orden jurídico. Entonces, normalmente, muchos países que viven en libertad tienen ese orden jurídico. Mucho fue tomado del Imperio Romano. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el procurador, el gobernador de Judea, procurador es un término legal que se le da a una persona que está en un puesto de autoridad jurídico, arriba de los jueces y los magistrados. Entonces, el punto es que Pilato va a preguntar, ¿qué acusación traes contra este hombre? Wow. ¿Usted le gusta utilizar la imaginación? ¿Sabe que Jesucristo fue arrestado a medianoche y muy de mañana lo llevaron ante Poncio Pilato, desgastado el maestro? Y muchos lo acusaban. Sale la autoridad romana y pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? En otras palabras, ¿qué ley ha quebrantado? ¿Qué delito ha cometido? Conforme al orden romano, no les interesaba mucho de vista lo religioso, pero ¿qué ha cometido? ¿Qué delito? ¿En dónde agravió la ley? Déjenme saber. ¿Y por qué les conté lo contemporáneo de la ley? Y yéndome al primer siglo,
del Imperio Romano, hablando de la ley, porque en el Imperio Romano, como en muchos países de ahora en el siglo XXI, y uno de esos países es Norteamérica donde usted vive, usted y yo somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Así era en la ley romana. Por eso Poncio Pilato dice, güey, ok, pues, a ver, ¿qué delito? ¿Qué ley? Para que podamos empezar un proceso y llamarlo culpable. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sobre ese régimen legal, ese régimen jurídico, conforme a la orden de las leyes que había en Roma, él era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Es por eso que Poncio Pilato, en esa inteligencia, conocedor de la ley, pregunta, ¿qué? Y ellos respondieron, fíjese lo que van a responder. Dice la palabra, respondieron, le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¡Wow! O sea, que vemos que en el momento que Jesucristo está siendo acusado, lo único que tenían eran su palabra. Es como que si usted lleva, ¿qué cometió? No, si no fuera malo, no te lo hubiera traído. O sea, qué interesante, ¿no? Desde ahí vemos la inocencia del maestro de Nazaret. Acusado por hombres soberbios, orgullosos. Pero lo interesante es que tú y yo estuvimos ahí. Así que tengamos cuidado con el corazón. Día a día tú y yo tenemos que ir siendo moldeados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y le va a preguntar, ¿a qué has venido? Soy la verdad. Y la verdad estaba delante de él y lo estaban acusando. No, pues Poncio Pilato, si no supiéramos que es bien malvado, no te lo hubiéramos traído. No. ¿Qué ley ha violado? ¿Cuál es el móvil del delito? ¿Cuál es el hecho del delito que este hombre ha cometido? No sabemos, pero lo único que sí sabemos que es malhechor, por eso te lo trajimos. Esa es la respuesta de ese hombre. Es lo que me enseña el texto bíblico en su versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, no están marcando ningún delito, ninguna felonía. Interesante. El proceso iba tan rápido, mis queridos hermanos, porque aún una persona que es culpable en un lugar donde se ejerce la libertad de derecho, aún siendo culpable, tiene derecho a ser juzgado. Tu Señor y mi Señor no tuvo ese derecho. Venía a pagar tu deuda. Entonces, lo que vemos en este versículo número 30, que la verdad estaba contra la mentira. Y listo, porque es en el mundo donde vivimos. La verdad versus la mentira. La verdad es que Jesucristo era inocente y la mentira es que estos hombres estaban diciendo, si no hubiera sido malo, malhechor, bandido, no te lo hubiéramos traído. Imagínense qué respuesta. No tenían, más adelante lo iban a acusar de haber quebrantado el orden espiritual de los judíos. Versículo número 31, dice la palabra de Dios. Entonces le dijo a Pilato, tomarlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Interesante, ¿verdad? Déjame decirte que alguien con un poquito de sentido común, o sea, si alguien ha llegado a un puesto y tiene un poquito de sentido común, inteligencia, se va a dar cuenta de lo que está pasando. Poncio Pilato se alcanza a dar cuenta de lo que está pasando. Dice, pues, ¿qué delito? Y le contestan, si no hubiéramos... Entonces dice, no, o sea, yo no me voy a meter en esto. O sea, si no trae ningún delito, ninguna acusación... Poncio Pilato, con sentido común, es lo que nos muestra el texto. No se detiene con ellos, aunque más adelante va a ceder. Y lo vamos a ver por qué. Poncio Pilato fue persuadido por la verdad. ¿Cuántos son persuadidos, pero no siguen la verdad?
Entonces aquí vemos que Poncio Pilato, con el sentido común, se da cuenta que no hay una acusación legal contra él. La única acusación que se encuentra es la palabra de ellos contra la palabra de Jesús. Dice, ¿saben qué? Júzguenlo ustedes, llévenselo. Es lo que está diciendo el emperador romano, el servidor romano, la autoridad. Déjenme en paz, llévenselo. A veces no hay que buscarle mucho para poder discernir la verdad. Este hombre puesto en autoridad se da cuenta y le está diciendo, júzguenlo ustedes. O sea, en otras palabras dice, no hay ningún delito que perseguir. Pero mire el corazón de los que habían arrestado a Jesucristo. Ellos ya iban preparados. Ellos no querían ni un proceso, mucho menos un juicio. Ellos ya llevaban la sentencia. ¡Wow! Ya llevaban la sentencia. Dice la palabra de Dios que cuando Poncio Pilato les da la autoridad de que ellos lo juzguen, que cumplan, que ellos lleven a cabo sus leyes, ellos dicen, no, pero es que a nosotros no nos está permitido darle muerte, aplicarle la pena capital. O sea, para Jesucristo querían la muerte. No se encontraba delito aún en él, pero ya llevaban la pena capital para que le dieran muerte. Pero ¿sabe qué? Ellos sí podían aplicar la pena capital. Lo que estaban diciendo que no lo podían hacer sin la autorización romana. Sin que una autoridad romana pusiera en el sello, en el acta de decreto, en la demanda, en la denuncia, pena de muerte al culpable. Por eso es que les urgía, lo llevan a Anás, luego a Caifás, pero no, este hombre merece morir. Vamos con Poncio Pilato que nos dé la autoridad de poderle darle muerte. Pero ¿sabe qué? A Dios no se le pasa nada. La pena de muerte, ni ellos le querían dar pena de muerte. La pena de muerte que contemplaba el pueblo judío era por lapidación, o sea, por matarlos con piedras. Y la pena de muerte que aplicaba el Imperio Romano era de otra manera. Pero aquí el punto que encontramos, ellos ya llevaban preparada una sentencia, siendo inocente el maestro. Yo voy de acuerdo en alguien que es culpable, pero aún en alguien que es culpable hay que medir, porque con la vara que mides serás medido. O sea, imagínense la ira que estaban trayendo de Dios sobre estos hombres. Estaban agarrando a alguien inocente. No proceso, no juicio, no tenían delito que seguir, mas sin embargo, ellos ya le estaban diciendo a Poncio Pilato, hey, pena de muerte. Nosotros nos hemos permitido, necesitamos tu autorización y que lo lleves a la muerte. Pero fíjese, aún no iban a permitir, en la soberanía de Dios Padre, no iba a permitir que cayeran solamente en las manos judías. Y lo voy a explicar en el siguiente versículo. Versículo número 32. Ya está la pena de muerte, están pidiendo eso. Y ellos no les era permitido, quería que fuera el Imperio Romano. Versículo 32. Dice la palabra excelsa, profética, y es la más segura que tenemos en esta historia verídica, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¡Wow! Todo estaba bajo la soberanía de Dios. Esta predicción que Jesucristo hace en su divinidad, lo hizo más de una vez. O sea, hay gente que anda de, ay no, que esto va a pasar, no, Jesucristo proclamó y declaró más de una vez que Él tenía que morir de cierta manera. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 32, 33, lo que Jesucristo había proclamado de la muerte que Él tenía que morir. No me van a lapidar, o sea, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Tenía que ser levantado de la tierra, no tenía que ser tirado en la tierra y lapidado como hacía el pueblo judío. Entonces vemos que Jesucristo venía anunciando, Mateo 20:19, el Evangelio de Mateo, aquel hijo de Alfeo, Leví hijo de Alfeo, que lo llamó sentado a los bancos de los tribunos, dice esto, y le entregaron a los gentiles para que le azoten
y le crucifiquen, mas al tercer día resucitaría. Ahí está. Jesucristo lo iba diciendo. Y estos hombres llenos de ira, coraje, quebrantando la ley en todas las áreas, no se daban cuenta que estaban caminando bajo el reloj de Dios. Aún Satanás. Por eso hay un dicho que aún cuando Dios manda, a un Satanás obedece. Entonces era la muerte de la manera que debería de morir. La ejecución judía era por lapidación, pero la romana era por crucifixión. Pero ningún ciudadano romano moría de esa manera. Era una muerte cruel, indigna, que era solamente para lo más bajo de la sociedad, para los malhechores, a la 10ª potencia. Y entonces lo entregan de esa manera al maestro para que fuera colgado. Sabe que aún en el pueblo judío morir de esa manera colgado era ser maldito por Dios. Wow, pastor. Ya. En el Torá, o en el Pentateuco, especialmente en ciertos libros donde se da la ley de Dios, en el libro de Deuteronomio se contempla esto en el capítulo 21, versículo 23. Por eso dice que Jesucristo fue hecho anatema, maldito. Dice la palabra, no dejarás su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día. Porque, dice la palabra, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Interesante, ¿no? Y la humanidad despreciando la verdad. Por eso dice en el Nuevo Testamento, anatema, fue hecho anatema, maldito. Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La santidad de Dios Padre no podía estar cerca de tu pecado y mi pecado. Eso es la verdad. Por eso el Padre en su santidad se separó. Y Jesucristo tenía que morir como maldito. Interesante, ¿no? Y los judíos pensando que estaban cumpliendo su propósito, no. Estaba en la soberanía de Dios para que tú y yo podamos ser llamados justos. Por eso el texto bíblico de esta tarde dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí vemos que Jesucristo era Dios. Sigámosle con todo nuestro ser. Él no dio un paso atrás y él decía, así va a ser, y así pasó. Te voy a dar otros puntos en base a este versículo bíblico, por qué Jesucristo venía profetizando, prediciendo que tenía que ser una muerte de crucifixión. Número 1, para que no se quebrantara ninguno de sus huesos. Dice el Salmo capítulo 34, versículo 20, de esta manera, Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y añade Juan, diciendo que esta profecía se cumplió en Juan 19, 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Imagínense en la antigüedad, ni su bisabuelo ni su tatarabuelo habían nacido, en el Salmo se estaba hablando. Y ya después viene el reloj al futuro y dice Juan, se cumplió. Segundo, Jesucristo necesitaba morir de esta manera y él mismo lo dijo, para incluir tanto a judíos como a gentiles en la culpabilidad de su muerte. Porque no hay justo ni uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
porque todos nos descarriamos como ovejas. En su muerte tenían que estar llenos de sangre tanto los judíos como los gentiles. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28, dice la palabra, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Wow. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todos van ahí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está. Jesucristo iba a decir, no van a tener ustedes, no van a matar, sino tengo que ir a la cruz, al madero, esa cruz, porque todos iban a ser culpables. Tercero y último, para que se cumpliera nuevamente la predicción, la profecía que había dicho Jesucristo, se iba a cumplir que iba a ser levantado en la cruz del Calvario, y lo había dicho también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios en Juan 3, 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Usted se da cuenta cómo Moisés levantó a la serpiente en un palo para que todo el que mirara fuera sano? Y el día de hoy usted ve una ambulancia que va manejando y sí ve el símbolo, un palo con una serpiente. Desde ahí viene. Dice, para que fuera levantado el Hijo del Hombre y todo el que vea esa bendita cruz sea sanado espiritualmente. ¿Se da cuenta cómo todo estaba dentro del reloj de Dios? A Dios no se le pasa nada. Versículo número 32 dice la palabra, versículo número 33, perdón. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto o por ti mismo te lo han dicho otros de mí? Poncio Pilato, la pregunta que hace, ya vamos viendo la historia, ¿verdad? Poncio Pilato tiene que salir del pretorio porque los judíos decidieron no entrar para no contaminarse. Pero vemos que ya Poncio Pilato, al ver que no había delito, pues se va y va a interrogar a Jesucristo, entra al pretorio. Y le dice, lo primero que le va a decir Poncio Pilato, le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Esta pregunta que está haciendo Poncio Pilato es lo que me encanta de la Escritura, o sea, vemos la evidencia histórica, los imperios que existieron, lo estudiamos en la historia universal, lo estudiamos en diferentes materias, pero aquí estamos estudiando lo que es la palabra. Esta pregunta, la palabra de Dios, esta pregunta que Poncio Pilato le va a hacer a Jesucristo, tiene dos connotaciones, va con dos ideas, con dos significados. Eres tú, o sea, entra Poncio Pilato y dice, no encuentro delito, lo único que están diciendo que es rey de los judíos, y entra y le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y mi maestro, el maestro de Nazaret, el rabí, lo voltea a ver y le dice, ¿lo dices por ti mismo o alguien te lo ha contado de mí? ¿Sabe por qué pregunta Poncio Pilato? Número uno, si era un rey político, cuidado, había delito que perseguir. ¿Sabe por qué? Porque nadie se podía levantar contra el Imperio Romano. Y un rey político podía traer guerra, podía traer querer quitar el Imperio Romano. Entonces Poncio Pilato por eso lanza esta pregunta. Segundo, la segunda connotación que quería saber Poncio Pilato, ¿rey político o un rey espiritual? Porque si es así, las cosas iban a transcurrir. Tú sigue con tu pueblo, con tu nación, tus leyes, tus normas espirituales. Y Jesucristo le dice, ¿te lo contaron o tú lo piensas? Poncio Pilato quería saber si había un peligro que seguir. Puntos interesantes aquí. Pregunta si es el rey de los judíos. Segundo punto que vamos a encontrar, seguimos leyendo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho?, le pregunta.
Contesta Jesucristo 36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El diálogo que se está estableciendo entre Pilato y Jesucristo iba a ser un diálogo que iba a impactar la vida de este gobernador romano, de este procurador romano, de este hombre que tenía autoridad, pero la autoridad estaba delante de él, de todo el mundo. Y muchas veces los ojos no lo han visto de la humanidad, que empieza a entablar este diálogo en verdad de los judíos, político o religioso. Y Jesucristo le pregunta: ¿tú te han contado o tú lo estás diciendo por ti? ¿Acaso yo soy judío? Dice Poncio Pilato. ¿Sabe que Poncio Pilato, cuando usted ve la historia, era un hombre fuerte, era un hombre duro, era un hombre que la historia lo denomina como orgulloso? Poder. Gobernador de Judea bajo el imperio romano. Pero ante el maestro de Nazaret, algo miraba a este hombre que se estaba doblegando, nos cuenta la historia. Pero sí le dice: ¿acaso yo soy judío de tu pueblo para yo saber? Claro que no. Le vuelve a hacer otra pregunta: ¿qué has hecho? Wow. Los que le acusaban no pudieron dar el delito, no pudieron decir el móvil, lo que había hecho del delito. Ahora le pregunta a él: ¿qué has hecho? Pero Jesucristo no iba a presentar defensa hacia él. ¿Cuántas veces nosotros pensamos: pues presentamos defensa siendo inocentes? Cuando somos inocentes, pues claro, vamos hasta gritar: soy inocente, soy inocente. Y muchas veces, aún siendo culpable, presentamos defensa. Jesucristo, siendo inocente, y le dice Poncio Pilato: ¿qué has hecho? Jesucristo no va a contestar en su defensa. ¿Qué había hecho? No había hecho nada. Jesucristo va a contestar la primera pregunta: ¿eres rey de los judíos? Fíjese lo que dice el texto: mi reino no es de este mundo. ¡Wow! No he venido para reinar y gobernar en este momento sobre la tierra. Porque ten la seguridad, Poncio Pilato, que si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, mis huestes celestiales, estarían aquí para que yo no fuera entregado en manos de los judíos. Qué autoridad, ¿verdad? Pero respondiendo a la pregunta, dice: si me preguntas que soy rey, por el reinado del imperio romano no tengas cuidado. Mi rey no es de este mundo. No vengo a quitarlos. Porque si lo fuera, otra cosa sería. Empieza a contestar Jesucristo la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué has hecho? Le dice Poncio Pilato. No le interesó defenderse. Estaba bajo la mano de Dios, bajo el reloj de Dios, pero sobre todo bajo el propósito de Dios. Y de ahí vamos a entender una aplicación tan excelsa. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Estaba bajo el propósito de Dios. Y Jesucristo, siendo acusado por la pena capital, queriéndole darle muerte, Poncio Pilato le preguntó: ¿qué has hecho? No se defendió. Agarró y empezó a explicar la primera pregunta: mi reino no es de este mundo, sino mis ángeles, mis huestes celestiales, vendrían a pelear por mí. Vamos a ir terminando con estos versículos. Dice la palabra de Dios en los versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Segunda vez que le pregunta. Poncio Pilato estaba interesado, porque Jesucristo restablece el diálogo del reino. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces empieza a preguntarse. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Oigan lo que dice Jesucristo: todo aquel que es la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él
delito. Muchas veces tú y yo vamos a tener encuentros con diferentes personas, amigos, tal vez hasta enemigos, una persona jurídica, una persona de autoridad, tal vez un deportista. Vamos a tener un diálogo y va a haber diálogos que vas a decir, no vale la pena seguirlo, no son ni saludables. Pero este diálogo, esta persona que era ocupada, procurador, o sea, gobernador de Judá, del Imperio Romano, siguió con el diálogo. Le interesó al que no había encontrado delito, le interesó y sigue platicando con él. Wow, es que estaba enfrente. Poncio Pilato fue persuadido por la verdad. Y le vuelve a preguntar, ¿eres rey? Ya le había preguntado, pero le vuelve a preguntar, ¿eres rey? Lo que va a decir Jesucristo, sí, soy rey. Si usted ve el texto, la respuesta le está diciendo, a esto he nacido. Tú eres rey, para esto he venido. Para proclamar, para predicar la verdad. Y mis queridos hermanos, ojo con eso, porque muchos conocemos la palabra verdad. Es más, desde niños nos lo enseñan, que nuestros padres nos inculcan a que digamos la verdad. Y si dices mentira, te lleno la boca de chile. Y si te dices mentira, te pego, porque la mentira va en contra de Dios. Escuchamos la verdad, pero muchas veces pasan los años y la verdad se aleja de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no seguimos a Jesucristo. Yo soy rey, le está diciendo Poncio Pilato, pero soy rey de la verdad. Y la verdad trae vida. La mentira trae destrucción. Soy el rey de la verdad, lo que le está diciendo Jesucristo a Poncio. Quería saber si soy rey. A esto he venido. A esto he venido, a dar testimonio, a ser testigo de lo que es la verdad en un mundo lleno de mentira. ¿Sabe por qué? Porque el padre de mentira, dice la Escritura, óigame bien, y ya no se predica mucho esto en el mundo, por eso el mundo está de cabeza. Y por eso el amor de muchos se enfriará cuando la maldad aumente, porque la verdad se está ocultando. ¿Y sabe quién es el padre de mentira? Satanás, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Dice, a esto he venido a dar testimonio. La verdad, Poncio Pilato. ¿Sabe que cuando unos padres no son cristianos, no son religiosos, pero tienen un poquito de ética o moral, enseñan a los niños a decir, mijo, vive con la verdad, di la verdad? Porque en nuestro sentido común sabemos que la verdad abre puertas, traerá bendición. Y ese gobernador, autoridad, eres rey. Si quieres saber si soy rey, claro que sí, porque para esto he nacido, para esto me encarné, para esto dejé mi trono de gloria, para esto dejé mi santidad, para dar testimonio de la verdad. Claro que soy rey, pero mi reino no es de este mundo, porque quien está gobernando desde que la tierra cayó y fue hecha maldita es Satanás, el padre de mentira. Y es que, mis hermanos, la mentira no solamente te destruye a ti, muchas veces destruye a los que amas. Pero Jesucristo nació para dar testimonio de la verdad. Pero en Jesucristo, en la verdad, tenemos vida en abundancia. Es el reto que le da Poncio Pilato. Dice, quería saber, sí, soy rey de la verdad. Porque un antónimo de la verdad es la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Jesús es la verdad, pues cuando nosotros caminamos la verdad, estamos en luz en vez de tinieblas. Cuando nosotros caminamos en la verdad, estamos en lo bueno en vez de lo malo. Cuando nosotros caminamos en la verdad, amamos en vez de odiar. Cuando nosotros, aquí va lo más interesante, cuando nosotros caminamos en la verdad, cuando se acaben tus días, que Jehová Dios te dé sobre el planeta Tierra y digas bye, chao, hasta luego, y tengas que entregar el espíritu y a Dios y el cuerpo a la tierra de donde fue tomado, si aceptaste la verdad,
No quiero decir si viviste siempre en la verdad. No, nadie vive siempre en la verdad. La verdad absoluta es Jesucristo. Pero si aceptaste la verdad y viviste por la verdad en Jesucristo, aunque te equivocaste, pero te levantaste y dices: Señor, te quiero seguir. Si viviste en la verdad, te espera un lugar cielo llamado en vez de infierno. Tan interesante se le hizo el diálogo a Poncio Pilato con el maestro de Nazaret. Porque ¿sabe qué? No solamente estaba hablando la verdad, él era el verdadero. ¿Qué es la verdad?, pregunta a Poncio Pilato. Con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos. ¿Qué es la verdad?, pregunta Poncio Pilato. Dice: wow, yo creo que Pilato decía: ¿quién es este hombre, no? Es que he venido a dar testimonio de la verdad. Entonces dice Pilato: ¿qué es la verdad? Pues la verdad es Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Ahí estaba enfrente de él, ya se lo estaba diciendo. Pero muchos han decidido ocultar la verdad. ¿Sabe que el día de hoy hay tanta información, pero mucha información es mentira? Ya la ha habido. Siempre ha habido mucha información que es mentira. Pero antes era un poquito más difícil el acceso. Pero el día de hoy, con la mentira, con las redes sociales, la mentira ya no está como tan oculta, está saliendo como que si fuera una verdad. Y mucha gente, vendiendo su sentido común como hombres racionales, abrazan la mentira, sí, como animales. Porque el hombre, Dios le dio sentido común aún, para discernir de lo bueno de lo malo. Fueron abiertos sus ojos a lo bueno y a lo malo, a la verdad y a la oscuridad. Pero el día de hoy en las redes sociales hay tanta mentira y se está proclamando que muchos han crucificado, han vendido su sentido común por seguir al padre de la mentira y abrazarlo. Cuidado. Cuidado. Y las redes sociales, cuando se está hablando una verdad, cuidado, porque ya cuando eres muy abierto a la verdad, se está censurando. ¿Qué hubiera sido del maestro de Nazaret? Lo crucificaron porque vino a dar testimonio de la verdad. Poncio Pilato tuvo la opción de agarrar la verdad, pero es que él tenía que decidir, como decidió Leví, hijo de Alfeo, llamado Mateo, que significa don de Dios. Este hombre que estaba al banco de los tribunos, cobraba impuestos romanos en una caseta internacional, que donde estaba tenían que pasar camino al Mediterráneo o a Egipto, y Mateo cobrando. Y cuando Jesucristo le dijo: sígueme, él tuvo que decidir entre su trabajo, todo lo que le dejaba, sus riquezas, o seguir al maestro de Nazaret. Así Poncio Pilato tuvo que decidir su autoridad, su puesto, pertenecer a la jerarquía, a la élite romano, o hacerle caso a la verdad. Su conciencia lo llevó a preguntar, a indagar. Ahora yo te digo, querido hermano en Cristo, si en verdad nosotros hemos sido confrontados con la verdad, tenemos que vivir por la verdad. Si en verdad has visto al maestro de Nazaret, si has empezado a tener una relación, una comunión, tienes que luchar por vivir por la verdad. ¿Sabe por qué nos llegamos a afanar, a preocupar? Hacemos las cosas fuera del orden de Dios, porque vamos en contra de la verdad. Ir en contra de la verdad no es vivir bajo el propósito de Dios. Y dice su palabra en Romanos 8:28, en su parte B, que todo ayuda para bien los que conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Por qué Jesucristo pudo estar contra la autoridad y no defenderse, no apelar, no defender su vida? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo estaba dentro del propósito de Dios.
Y el Espíritu Santo dice en la carta de los Romanos a través del apóstol Pablo que todos los que fuimos llamados y caminamos bajo su propósito nos ayuda a bien. Pero ¿sabe por qué vivimos una vida? Porque nos salimos, una vida llena de preocupación, de afán, porque nos salimos fuera del propósito de Dios. Versículo 32 dice: esto iba a suceder para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, el propósito de Dios Padre. Si nosotros nos salimos de ese propósito, es donde empezamos: ¿qué onda? What's going on? ¿Qué pasa? O sea, pues es que eres de la verdad. ¿Juegas a la verdad o te vas allá? O sea, no puedes servir a dos señores. Vente a la verdad. Porque aún, imagínate, si aún dentro del reloj de Dios, la vida de crucifixión de su Hijo, el Padre lo tenía determinado y en una perfecta soberanía. Vivamos en la verdad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es excelsa. Tu Hijo Jesucristo en el año 33, y como dice el calendario, después de Cristo, porque tu Hijo, mi Señor, nuestro Señor, vino a dividir la historia y proclamó y le dijo al gobernador romano: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y gracias, Padre, porque hoy hemos escuchado tu voz que es verdad. Ahora ayúdanos a ponerla por práctica. Y si en un momento caemos de esa verdad, sabemos que tu gracia, tu misericordia nos levantará para seguir andando, caminando en la verdad. Ayúdanos, Señor. Y no solamente a vivir en la verdad, sino a proclamar la verdad. En un mundo donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se va enfriando. Pero gracias, Señor, porque nos has llamado a nosotros a vivir en Cristo Jesús la verdad y a proclamar esa verdad. Gracias. Ahora te invito que si tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él vino a dar testimonio de la verdad, si nos estás viendo a través de las redes sociales, estás aquí, dile al Señor, levanta tu oración el día de hoy al Padre y dile ahí en silencio. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, dile al Padre: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Pero el día de hoy te pido perdón y te pido me ayudes a vivir en la verdad. Y si en un momento tropezara de la verdad, sé que tu amor y tu misericordia me levantará cuando yo confiese mi mentira. Te doy gracias porque esa es mi nueva vida que pido el día de hoy en Cristo Jesús. Por eso lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este día donde escuchamos tu palabra, donde nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia ha sido expuesta a tu palabra que es verdad. Gracias porque eres bueno y gracias porque sigues obrando en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Dice en Juan 8:32: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Dice los judíos, había un debate en Juan 8 donde decía que ellos amaban a Dios como Padre, ¿verdad? Jesús les dijo: si a Él la amaras, a mí también me amarías, porque yo de Él he salido. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de Él quieren hacer, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y así es. Y nosotros reconocemos y hemos sabido que esa verdad es Jesús. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Bendito Dios Padre, una vez más, mi Dios, te damos las gracias porque tú mereces, Señor, la honra, la gloria.
Y así también, Señor, gracias por haber estado reunidos aquí en tu casa, Señor, recibiendo esta palabra, reconociendo, mi Dios, que tú eres la verdad única. Te pedimos, mi Dios, en esta hora, aquí en tu presencia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, su familia, y de igual manera, Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas que serán levantadas, que servirán, Señor, para que tu obra siga adelante. Bendice a la hora alegre, Señor, y te pedimos, mi Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas. Te damos las gracias, te lo pedimos, siempre agradeciéndotelo en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí, por favor, se pueden poner de pie para alabarnos más. es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno, 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 oh, solo por gracia, Dios, me diste tu perdón.
Vamos a orar para despedir. Gracias, Señor, por este día, por este domingo. Gracias por el mensaje que el pastor dio. Gracias por nomás tu gracia, Dios, tu Hijo Jesucristo, por su sangre en la cruz. No es nada que nosotros hemos hecho, pero todo nomás tú, Dios. Oro que nosotros vayamos a nuestras casas bien, con sano, y oremos que nos veamos el próximo domingo para alabarte y nomás glorificarte más, Dios. Y pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.